Presentamos a nuestros invitados, Carolina. Sí, son Luis Belenda, Paola Zavala. Bueno, los convocamos hoy porque se conoció el resultado de un estudio que llevó adelante el Cultural El Sábato, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y que arrojó que el 45% de los chicos tiene miedo a ser víctima de bullying. Pero además arrojó otras dos cosas, que 78% de los chicos dice que se viven situaciones de violencia física en el ámbito escolar, y además que el 60% de los chicos se siente solo. Sí. Frente a este panorama, ¿por qué es tan complejo hacerle frente? ¿Cómo abordar esto que los chicos casi parecen estar pidiendo a gritos en absolutamente todas las encuestas y todos los relevamientos que alguien haga algo? Bueno, también dice la encuesta que un 20% de los chicos solamente se atrevería a recurrir a un docente. Y el silencio es el mayor amigo del bullying, es decir, propicia que la situación siga sucediendo, a veces a espaldas de los adultos, otras veces no. Los chicos también dicen que el 54 o el 56% de los docentes no sabrían qué hacer o no saben cómo conducirse frente a un caso de bullying, porque de alguna manera ya tienen internalizado que es algo que sucede todo el tiempo. Si bien el conflicto es inherente a la escuela, al colegio, el bullying no tendría por qué serlo. Pero justamente la inacción de los docentes de alguna manera posibilita, por supuesto no todos, hay docentes que toman acciones, pero la gran mayoría nos refleja que no saben qué hacer frente a una situación, que no tienen las herramientas, que no están capacitados, que no saben cómo conducirse. ¿Eso es falla de las escuelas, de la institución, Luis? Es falla de las escuelas, pero en realidad si vamos a buscar más atrás, nosotros creemos que hay falta de acción por parte del Estado, ¿no? O el Ministerio, de implementar acciones preventivas. Y esto, digamos, básicamente es poder formar a los docentes para saber qué hacer frente a un caso de bullying. Porque no se trata de la misma manera un caso de acoso escolar que dos chicos, supongamos, que se pelean en el recreo. Digamos, son dos cosas distintas. Son dos abordajes distintos. Y muchas veces lo que pasa es que la escuela no sabe qué hacer. A veces la escuela también tiene miedo de hablar de esto, ¿no? Entonces va un papá a contar que su hijo o su hija están siendo acosados y la escuela no sabe qué hacer, ¿no? Entonces lo más común es decir, bueno, que vaya al psicólogo. Y la verdad que eso no, es como poner a la persona que es víctima como que tiene un problema. Cuando nosotros decimos que el bullying tiene que ver con una dinámica grupal, es decir, alguien que acosa, alguien que es acosado y un montón de chicos que miran, que filman, que se ríen, digamos, ¿no? Es así de complejo. ¿Cómo trabajar con los espectadores? Bueno, el método Kiva, del que se ha hablado muchísimo, justamente hace hincapié en esto. ¿Cómo se trabaja con esos espectadores para que también sean parte, si son parte de una situación de bullying, aunque sea como eso, como meros espectadores, que sean parte de cambiarla o de erradicarla? Sí, hay otros métodos aparte del método Kiva. El método Kiva, digamos, de alguna manera es el más conocido. Sí. También existe el método PICAS. Son diferentes formas de abordar el problema, pero lo novedoso del método Kiva es que hace hincapié en el rol que tienen los testigos, que son la mayor parte. Esta encuesta, como resultado positivo, de alguna manera nos alienta a seguir trabajando porque dice que el 85% de los chicos configura que ellos son parte del problema. Es decir, si vos te reconoces parte del problema, también podés hacer algo de alguna forma para solucionar lo que está pasando. Ahora, ¿qué dificultad de comprensión, tal vez, de la exigencia de un proceso dinámico? Es decir, uno tiene la idea que hace algo hoy para tener un efecto mañana, y la existencia de estos casos demuestra que hay que hacer algo permanente, ¿no es cierto? Porque subyace algo que tiene que ver con conductas que hay que evaluar en el tiempo, no solamente ante un hecho puntual, ¿no? Sí. Ahora, frente a esto, digamos, la preparación de la institución. ¿La institución reconoce que tiene este problema y lo trabaja? ¿O ustedes se están encontrando que las instituciones reconocen que tienen este problema y dicen no podemos hacer nada? Es difícil. En general,
lamentablemente es la segunda, la que vos decís, ¿no? O sea, no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer, tenemos miedo de hablar del tema, miedo de instalarlo en la escuela, que se sepa que hay un caso de bullying. Pero lamentablemente no tienen herramientas y no saben cómo proceder. Nosotros, junto con el espacio con el Centro Cultural Sábato, con la UBA, estamos haciendo una campaña, ¿sí? Justamente tratando de crear conciencia en las escuelas. Llevamos una obra de teatro, ¿sí? Para chicos de secundaria, que, digamos, no parte del discurso, porque el discurso no transforma las personas. Claro. Transforma cuando uno logra empatizar con un caso. Un caso, exacto. Entonces, llevando desde la cultura, desde el arte, tratando de impactar en los chicos con una propuesta fuerte, que es la obra de teatro, y después sí, una vez que eso pasa, abrimos un debate con los chicos, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre esto de, bueno, ¿qué hacemos los espectadores? Lo que vos decías, ¿no? ¿Qué hacemos los que estamos mirando? ¿Y qué pasa? ¿Qué reacción hay? Bueno, ha habido de todas un montón de reacciones, ¿no? Sí, porque la obra es muy movilizante, hay chicos que se han emocionado, algunos que incluso ha hablado y ha contado su experiencia como acosador también, y pedido disculpas. Y lo hacemos también con docentes e invitamos a las escuelas a que los padres también participen. Justamente, bueno, ahí en ese marco de la campaña que estamos haciendo, también realizamos la encuesta. ¿Sí? Esta encuesta, todas las escuelas que fuimos yendo, fuimos haciendo las encuestas anónimas con los chicos, y bueno, son los resultados que arrojan, ¿no? Por otro lado, también la otra propuesta que llevamos es la del protocolo, es decir, un modelo de actuación para que la escuela sepa cómo proceder en un caso de bullying. Ahora, muchas veces estos términos que a veces están tan remanidos en la conversación social y demás tienden a subestimarse. Bueno, no es más que lo que los chicos hicieron siempre. ¿Cuán grave puede ser una situación de bullying, digo, como disparador de una situación de depresión o de una situación de erosión severa de la autoestima de un chico? Sí, ese creo que es el daño más grave porque si no se trabaja tiene efectos a largo plazo en la configuración de la personalidad de esa persona. Hemos estado en contacto con adultos que aún al día de hoy siguen arrastrando secuelas de lo que les sucedió en la secundaria, porque también la autoestima es la configuración que tenemos de nosotros mismos. Si nosotros no nos consideramos capaces de llegar a cabo cualquier proyecto que nos propongamos, eso nos va de alguna manera a determinar como adultos, porque el día de mañana no vamos a ser capaces de emprender ninguna acción porque no nos consideramos capaces para eso. Creo que es el efecto a largo plazo más importante que produce sobre una persona. Y después, bueno, el suicidio es la segunda causa de muerte en la infancia y en la adolescencia. Los datos en nuestro país dicen las cifras que se han triplicado y el bullying es un precipitador del suicidio. No es la única causa, por supuesto, hay otras. Pero bueno, eso es muy llamativo y nos habla de que tenemos que empezar a ocuparnos del tema de manera seria, es decir, con políticas de Estado, con una ley que atienda esta temática, con herramientas concretas como por ejemplo un protocolo de actuación que le permita al docente tener elementos o tener herramientas acerca de cómo proceder llegado el caso. Es decir, no es una receta, es una guía de actuación que le permite al docente evitar cometer ciertos errores, como por ejemplo ahora está, si se quiere, de moda la mediación, entonces se convocan al acosado y al acosador en el mismo momento y ahí no hay posibilidades de mediar porque no están en una situación de paridad de poder. Ahora, ¿cuántas de estas situaciones son réplicas de los que sucede o una conducta imitativa de lo que sucede en el mundo adulto? Me viene otra palabra a la cabeza, que es la palabra mobbing, que se usa para hablar de la situación de una especie de bullying entre adultos en el ámbito laboral. ¿Cuánto de esta crueldad que se manifiesta en el ecosistema escolar es en realidad una conducta imitativa del mundo adulto? Sí, es así. Sí, perdón. No, está bien. No, iba a decir que creo que, o sea, el bullying es un tipo de violencia, ¿sí? Partimos de esa base y sin duda es un síntoma de